Bueno, vamos a seguir con la lectura del DSM-5. Vamos a entrar a lo que se llama trastorno bipolar y trastornos relacionados. El trastorno bipolar y los trastornos relacionados están en el DSM-5 separados de los trastornos depresivos y situados entre el capítulo dedicado al espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y el dedicado a los trastornos depresivos, en reconocimiento de su condición de puente entre las dos clases diagnósticas en términos de sintomatología, historia familiar y genética. Los diagnósticos incluidos en este capítulo son los de trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, trastorno ciclotímico, trastorno bipolar y trastorno relacionado inducido por sustancias, medicamentos como por ejemplo trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica, otro trastorno bipolar y trastorno relacionado especificado y trastorno bipolar y trastorno relacionado no especificado. Los criterios del trastorno bipolar tipo 1 representan la conceptualización moderna del clásico trastorno maníaco depresivo o psicosis afectiva que se describió en el siglo XIX, diferenciándose de la descripción clásica solo que ni en la psicosis ni en la experiencia de un episodio depresivo mayor a lo largo de la vida son requisitos. Sin embargo, la mayor parte de los individuos cuyos síntomas reúnen los criterios de episodio maníaco sindrómico completo también experimentan episodios depresivos mayores durante el curso de su vida. Sin embargo, la mayor parte de los individuos cuyos síntomas reúnen los criterios de episodio maníaco sindrómico completo también experimentan episodios depresivos mayores durante el curso de su vida. El trastorno bipolar tipo 2, que requiere la presencia a lo largo de la vida al menos un episodio depresivo mayor y al menos un episodio maníaco, se ha dejado considerar una afección más leve que el trastorno bipolar tipo 1, en gran parte por la cantidad de tiempo que los individuos con esta afección pasan con depresión y porque la inestabilidad del humor que experimenta se acompaña normalmente de un importante deterioro del funcionamiento laboral y social. El diagnóstico de trastorno ciclotímico se realiza en los adultos que experimentan al menos 2 años, en niños 1 año entero, de periodos tanto maníacos como depresivos, sin llegar a cumplir nunca los criterios de un episodio de manía, de hipomanía o depresión mayor. El diagnóstico de trastorno ciclotímico se realiza en los adultos que experimentan al menos 2 años, en niños 1 año entero, de periodos tanto hipomaníacos como depresión, sin llegar a cumplir nunca los criterios del episodio de manía, hipomanía o depresión mayor. Muchas sustancias de abuso, algunas medicaciones, varias afecciones médicas se pueden asociar a fenómenos similares a la manía. Este hecho se reconoce en los diagnósticos del trastorno bipolar y en trastornos relacionados inducidos por sustancias, medicamento y trastorno bipolar y trastorno relacionado debido a otra afección médica. El reconocimiento de que muchos individuos, en particular y en menor medida adolescentes, experimentan un fenómeno similar a los cuadros bipolares que no cumplen los criterios del trastorno bipolar tipo 1 o 2 o ciclotímico, se refleja en la disponibilidad de la categoría de otro trastorno bipolar o trastorno relacionado, especificado. De hecho, en la sección 3 se proporcionan criterios específicos para el trastorno bipolar, para el trastorno de hipomanía de corta duración, con la esperanza de fomentar un mayor estudio de este trastorno. Trastorno bipolar tipo 1. Para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1, es necesario que se cumplan los criterios siguientes. Para un episodio maníaco, antes o después del episodio maníaco, puede haber existido episodios hipomaníacos o episodios depresivos mayores.
Antes del episodio maníaco puede haber episodio hipomaníaco o episodio depresivo mayores. ¿Qué es un episodio maníaco? Estamos hablando del trastorno bipolar tipo 1. Un episodio maníaco comienza con criterios. A. Un periodo bien definido del estado de ánimo normal y persistentemente elevado, expansivo, irritable y aumento anormal persistente de la actividad de la energía que dura como mínimo una semana y está presente en la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si se necesita hospitalización. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o la actividad existen 3 o más de los siguientes síntomas. 4. Si el estado de ánimo es solo irritable en un grado significativo y representa un cambio notorio en el comportamiento habitual. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir. Se siente descansado después de solo 3 horas de sueño. 3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fugas de ideas o experiencias subjetivas de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes y irrelevantes, según su informe se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto. Social, el trabajo, la escuela o sexual o agitación psicomotora, es decir, actividad sin ningún propósito no dirigida a un objetivo. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Dedicarse de forma desenfrenada a compras, juegos, indiscreciones sexuales e inversiones de dinero imprudente. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave por no hacerse diagnóstico de mucha gente conocida, incluso acá, y haber dejado la medicación, se produjeron muchos suicidios a causa de esta enfermedad. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, pero necesita hospitalización con el fin de evitar el daño o en sí mismo o a otros, porque existen características psicóticas. D. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento o otro tratamiento. Nota: un episodio maníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo, por ejemplo, medicación terapia electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de este tratamiento, es prueba suficiente de un episodio maníaco en consecuencia a un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Bueno, episodio maníaco. Repito, un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o energía que dura como mínimo una semana y está presente la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si se necesita hospitalización. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía o la actividad existen 3 o más de los siguientes síntomas. Aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza, disminución de la necesidad de dormir, duerme solamente 3 horas. 3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad en la distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes, según su enfermo se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo social en el trabajo o la escuela, o sexual o agitación psicomotora, es decir, actividad sin ningún propósito no dirigida a un objetivo. 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Dedicarse de forma desenfrenada a compras, juegos, indiscreciones sexuales o inversiones de dineros imprudentes. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, para necesitar hospitalización con el fin de evitar el daño a sí mismo o a otros.
El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, o droga, o medicamento, o tratamiento, o otra afección médica. Ahora, vamos al episodio hipomaníaco. El episodio hipomaníaco, un periodo bien definido de estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo e irritable, y un aumento normal y persistente de la actividad o energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad, han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. 4 si el estado de ánimo es solo irritable y representan un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo. Primero, aumento de la autoestima o sentimiento de grandeza. 2. Disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, se siente descansado después de haber dormido solo 3 horas de sueño. 3. Más hablador de lo habitual o presión para mantener la conversación. 4. Fugas de ideas o experiencia subjetiva de que los pensamientos van a gran velocidad. 5. Facilidad de distracción, es decir, la atención cambia demasiado fácilmente a estímulos externos poco importantes o irrelevantes, según se informa o se observa. 6. Aumento de la actividad dirigida a un objeto social en el trabajo, en la escuela o sexual y agitación psicomotora. 7. Participación excesiva en actividades que tienen mucha posibilidad de consecuencias dolorosas. Dedicarse de forma desenfrenada a compras, juegos, indiscreciones sexuales, inversiones de dinero imprudentes. C. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. 8. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. 9. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante en el funcionamiento social, laboral o necesitar hospitalización. Punto. Si existen características psicóticas, el episodio es definido como maníaco, no como hipomaníaco. 10. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, droga, medicamento o otro tratamiento. Nota: un episodio hipomaníaco completo que aparece durante el tratamiento antidepresivo o medicación electroconvulsiva, pero persiste en un grado totalmente sindrómico más allá del efecto fisiológico de este tratamiento, es prueba suficiente que de un episodio maníaco. Sin embargo, se recomienda precaución porque 1 o 2 síntomas, particularmente el aumento de la irritabilidad, nerviosismo o agitación después del uso de antidepresivos, no se consideran suficientes para el diagnóstico de un episodio maníaco ni indican necesariamente una diátesis bipolar. Episodio depresivo mayor. A. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Al menos uno de los síntomas es: primero, estado de ánimo deprimido, y 2, pérdida del interés o placer. Primero, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste o vacío, sin esperanza, o de la observación por parte de otras personas. Por ejemplo, se lo ve lloroso. En niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. 2. Disminución importante del interés o del placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva de la observación. 3. Pérdida importante del peso, sin hacer dieta o aumento de peso. Modificaciones de más del 5% del peso corporal en un mes, o disminución o aumento del apetito casi todos los días. 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Observarlo por parte de otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o enlentecimiento. 6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. 7. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva e inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días.
no simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. 8. Disminución de la capacidad para pensar y concentrarse o de tomar decisiones casi todos los días, a partir del relato subjetivo de la observación por parte de otras personas. 9. Pensamientos de muerte recurrente, no solo miedo a morir, ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, o intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Punto B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. La respuesta de una pérdida significativa, por ejemplo, duelo, ruina económica, pérdidas de vida, catástrofe natural o una enfermedad o una discapacidad, pueden incluir el sentimiento de tristeza intensa, rumiación acerca de la pérdida, insomnio, falta de apetito, pérdida de peso, descrito en el criterio A, que pueden simular un episodio depresivo. Aunque estos síntomas pueden ser comprensibles o considerados apropiados a la pérdida, también se debería considerar atentamente la presencia de un episodio depresivo mayor, además de la respuesta normal a esa pérdida que tuvo la persona. Esta decisión requiere inevitablemente el criterio basado clínico en la historia del individuo y en las normas culturales para la expresión del malestar o en el contexto de la pérdida. Bueno, trastorno bipolar tipo 1. Se han cumplido los criterios al menos de un episodio maníaco. Criterios A y D de episodio maníaco. B. La aparición de episodios maníacos y de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, por una esquizofrenia, o un trastorno esquizofreniforme, o un trastorno delirante, o otro trastorno del espectro de la esquizofrenia, y otros trastornos psicóticos especificados y no especificados. Procedimiento y codificación. El criterio diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1 se basa en el tipo de episodio actual o más recientemente, así como la gravedad actual, la presencia de características psicóticas y el estado de remisión. La gravedad actual y las características psicóticas solo están indicadas si se cumplen actualmente todos los criterios para un episodio maníaco o de depresión mayor. Los especificadores de remisión solo se indican si actualmente no se cumplen todos los criterios para un episodio maníaco, hipomaníaco o de depresión mayor y los códigos siguientes: leve, moderado o grave. Bueno, acá dice, para distinguir el duelo de un episodio depresivo mayor, es útil tener en cuenta en el duelo, el afecto predominantemente al sentimiento de vacío y pérdida, mientras que en el episodio depresivo mayor es el estado de ánimo deprimido y persistente y la incapacidad para experimentar felicidad y placer. La disforia en el duelo probablemente disminuye la inestabilidad, la intensidad en días o semanas y se producen en oleadas, las denominadas punzadas del duelo. Estas oleadas tienden a asociarse a pensamientos y recuerdos del difunto. El estado de ánimo deprimido del episodio depresivo mayor es más persistente y no se asocia a pensamientos o preocupaciones específicas. El dolor del duelo puede ir acompañado de humor y emociones positivas que no son característicos de la intensa infelicidad y miseria que se caracteriza de un episodio depresivo mayor. El contenido de los pensamientos asociados al duelo generalmente presenta preocupación vinculada a pensamientos o recuerdos del difunto y no a la autocrítica o rumiación pesimista que se observa en el episodio depresivo mayor. En el duelo, la autoestima por lo general se conserva, mientras que en el episodio depresivo mayor son frecuentes los sentimientos de inutilidad y de desprecio por uno mismo.
Si en el duelo existen ideas de automutilación, implican típicamente la percepción de haber fallado al difunto, por ejemplo, no haberle visitado con más frecuencia, no decirle lo mucho que lo quería. Si un individuo en duelo piensa en la muerte y en el hecho de morir, estos pensamientos se centran por lo general en el difunto y posiblemente en reunirse con él, mientras que en el episodio depresivo mayor, estos pensamientos se centran en poner fin a la propia vida, debido a sentimiento de inutilidad, de no ser digno de vivir o ser incapaz de hacer frente al dolor de la depresión. Bueno, el trastorno bipolar tipo 1, a la hora de registrar el nombre del diagnóstico, se enumerarán los términos en el siguiente orden de trastorno bipolar tipo 1, de episodio actual o más recientemente, especificadores de gravedad, psicóticos de remisión y a continuación tanto especificadores sin código como correspondan al episodio actual o más reciente. Especificar: con ansiedad, con características mixtas, con ciclos rápidos, con características melancólicas, con características atípicas, con características psicóticas congruentes con el estado de ánimo, con características psicóticas no congruentes con el estado de ánimo, con catatonía, con inicio en el periparto, con patrón estacional. Bueno, hasta acá vamos con diagnóstico, vamos con características estábamos hablando de trastorno bipolar tipo 1. Y sigue. A ver hasta dónde sigue este muchacho. 3 hojas más todavía tenemos. Bueno, quedamos acá en características y diagnósticas.